Buen día, gente de mi canal. Hoy vamos a ver en una partner con puertas corredizas que la puerta hace mucho ruido acá en la parte interna. Ahora les voy a enseñar, no sé si llegan a ver. En la parte interna de aquí hace como un ruido suelto, a sonajero, acá adentro. Entonces ahora vamos a desarmar para ver qué encontramos. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que siempre tienen que tener en cuenta en esta camioneta, que aquí lleva estos bujecitos de plástico, que yo fíjense que los tengo siempre bien engrasados, y estos se cambian, porque estos bujes se gastan. Entonces el perno que empuja acá sobre la puerta, que ingresa este perno, al gastarse la goma esta, al gastarse esta goma, ese perno empieza a raspar en la chapa del marco de la carrocería y hace mucho ruido también la puerta. Igualmente en el otro que tenemos aquí abajo. Esto se consigue, hay que comprar los originales que son de mejor calidad y se cambian. Con esto ya bajamos mucho el tema del ruido de la puerta. Pero en este caso yo tengo un ruido interno que ahora les voy a enseñar cómo sacar el panelcito de adentro para cambiarlo, para ver qué tiene, a ver cuál es el ruido. Bueno, como les decía, aquí estoy del lado interior, cerré la puerta y lo que van a hacer ahora es sacar primeramente estos dos tornillitos estrella. Procedemos a retirar estos dos, como les dije, y después vamos a tener que sacar todas las trabas que tiene. Primeramente sacamos estos dos. Y ahora les voy a enseñar cómo ir sacando las trabas. Para ir sacando las trabas vamos a tener que tener un poco de maña. Yo acá voy a abrir un poquito, espero que vean. Y en este caso esta voy a tratar de meter la mano por acá y ir destrabándola. ¿Vieron que ahí salió? Lleva todo este tipo de trabas. Luego así, metiendo la mano como podamos, vamos a ir tirando, ¿bien? Y van saliendo las trabitas. Creo que ahí se ve el de abajo. Vamos a taparles. Ahí está. Bueno, ahí va encaminado. Seguimos acá igualmente de este lado. A ver si llegan a ver, porque hay mucho sol y los contraluz me van complicando. Igualmente acá. Tenemos que ir jugando entre cerrar la puerta y abrirle y demás, porque si no, no hay manera. Ahí está. Y así sale, no se rompe. Bueno, y así van sacando, metiendo la mano, van sacando todas las trabas hasta la de abajo, a las de abajo, que lo tienen que ver si lo van haciendo con la puerta cerrada, puerta abierta, con esta de acá abajo, van tirando y van sacando todas las trabas. Acá van metiendo la mano, como la estoy metiendo y tirando. Salió. Van saliendo buenas las trabas. Lo complicado, medio incómodo, pero bueno, así las van sacando. Yo voy a sacar todas y después ustedes hacen esto para no perder tiempo en el video. Bueno, ahí terminé de sacar todas las trabas. Si se rompe alguna, van en una casa de repuesto y las compran, que se consiguen. No es nada complicado de conseguirlas. Bueno, aquí llegamos a lo nuestro, ¿eh? Ahora les vamos a hacer un primer plano. Bueno, aquí llegamos al problema. Esto está todo impecable, pero el problema que tiene, que es una falla seguramente de diseño, es que esta pieza metálica, como verán, está suelta, ¿ven? Yo ya anteriormente, fíjense que le había puesto sellador Fastic, que ahora se lo voy a sacar para evitar que haga ruido, y le había hecho un agujerito acá y le había puesto un tornillo que ahora se debe haber aflojado. Es la única opción que encontré, porque esto tiene ese problema, ¿ven? Esto después, cuando vos vas andando con la vibración, esto se va moviendo así permanentemente, es un ruido terrible. Esto ya les digo, una falla de diseño que genera este problema.
Eso como un contrapeso para que la manija tenga cierta firmeza cuando uno la abre y demás. Pero esto, ¿ves? Que se ve acá, que está suelto, está flojo. Creería que lo llegan a ver. Esto es el que genera ese ruido interior que hay en la puerta. ¿Escuchan? Bueno, ahora vamos a ver nuevamente qué puedo hacer para ver qué se puede hacer y ustedes ver cómo resolverlo. Ahora voy a sacar el Fastig y voy a ver nuevamente cómo está el tornillo y demás. Aquí les muestro cómo viene esto originalmente. Originalmente ese agujero se lo hice yo para poner un tornillo en algún momento. Originalmente esto viene solo con ese remache. Solo ese remache y esta pieza queda suelta y genera ruido todo el tiempo. Es un error de diseño malísimo, pésimamente hecho. Fíjense que eso queda totalmente suelto y haciendo juego. Acá la única opción que sigo viendo viable es volver a ponerle un tornillito como dice ahí, que yo con una mechita le había hecho un agujero y vuelta a ponerle un tornillo pegado con Loctite y volver a sellar todo con Fastig. No veo otra solución acá porque no se puede hacer nada en este poco espacio que hay. Bueno, así que como les dije, nuevamente un tornillito que lo van a ajustar bien y lo van a pegar con Loctite. En este caso yo ahora le voy a colocar un tornillito ahí que ajuste bien y una vez que esto esté bien ajustado le vamos a volver a sellar todo con sellador. Acá es de siliconado tipo Fastig. Entonces al sellar bien todo tratemos de unificar esta pieza metálica con este contrapeso como para reducir el ruido. Otra manera no tenemos. Eso es lo único que les puedo decir porque otra manera no encontré de solucionar esto. Si alguno tiene alguna idea, mejor me la dice en los mensajitos, me la deja dicha. Bueno, luego volvemos a armar en el sentido contrario y ya lo tendríamos listo. Muchas gracias por mirar mis videos. A medida que pueda sigo subiendo este tipo de videos. Gracias a todos.